Existe una sensación extraña que recorre las calles de nuestras ciudades hoy en día, algo que no se dice en voz alta en los noticieros, pero que todos sentimos en la boca del estómago, y es la certeza de que el mundo tal como lo conocemos está crujiendo bajo sus propios cimientos como una casa vieja que ya no soporta su propio peso, y muchos se preguntan, ¿cuánto tiempo más puede durar esta estructura antes de colapsar? Lo inquietante es que hace casi 700 años, en una época que también parecía oscura, una mujer en Suecia recibió la respuesta a esta pregunta, pero no a través de cálculos políticos, sino mediante una visión brutalmente clara de lo que le espera a una sociedad que decide darle la espalda a su creador. Santa Brígida no vio el fin del mundo como una explosión repentina de Hollywood, sino como un proceso lento y doloroso de descomposición interna, y en una de sus visiones más urgentes, el Señor la llevó en espíritu y le mostró un palacio inmenso y majestuoso que representaba a la Iglesia y a la humanidad cristiana, pero lo que vio le heló la sangre, porque las murallas de este palacio no estaban derribadas por ejércitos enemigos o por catástrofes naturales, sino que estaban socavadas desde adentro. Vio que las piedras de la fortaleza habían sido movidas no por gigantes, sino por gusanos pequeños y constantes, que representaban los vicios ocultos de aquellos que tenían el deber de proteger la entrada. Y el Señor le dijo con una voz que mezclaba la ira con una tristeza infinita: «Mira cómo han dejado mi casa aquellos a quienes les entregué las llaves». Antes de adentrarnos en los detalles específicos de esta profecía, que habla de nuestros días, te invito a ser parte de este registro histórico. Escribe en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esto, y dinos si tú también sientes que estamos viviendo un cambio de época, pues tu percepción es importante para entender los signos de los tiempos. La visión continuó, y Brígida observó que el suelo dentro de este palacio estaba lleno de trampas y pozos profundos, cubiertos con hojas y flores hermosas. Y el Señor le explicó que esto representaba la hipocresía de los tiempos finales, donde el mal no se presentaría con cara de monstruo, sino disfrazado de bien humanitario y de libertad, y vio cómo las personas caminaban confiadas hacia estos pozos, pensando que iban hacia un jardín, y caían irremediablemente en la oscuridad. Lo más aterrador para la mística fue ver que los guardianes del palacio, aquellos líderes espirituales y gobernantes que debían gritar «¡Cuidado!», estaban dormidos, o peor aún, estaban cobrando entrada, para que la gente pasara más rápido hacia su propia destrucción. Brígida escuchó entonces el sonido de un ejército que se acercaba, pero no era un ejército humano. El Señor le reveló que cuando la corrupción llega a un punto de no retorno, Él permite que se levanten lo que llamó el arado de la justicia. No es el fin de la existencia física del planeta, sino una purificación tan severa que parecerá que el mundo se acaba, y le mostró que antes de que llegue la paz verdadera, la humanidad tendría que pasar por un invierno espiritual donde las certezas se caerían y donde la única seguridad sería la fe desnuda. Vio que en ese futuro, el oro y la plata serían tirados a las calles como basura, porque no podrían comprar ni un minuto de vida, ni un gramo de paz, y que la gente buscaría la muerte como un alivio, pero la muerte huiría de ellos. Esta primera parte de la profecía no busca asustar por asustar, sino explicarnos por qué sentimos esa ansiedad colectiva. No es paranoia, es intuición espiritual. Estamos viendo cómo las grietas del palacio se ensanchan, y Brígida nos advierte que no nos apoyemos en esas paredes que están a punto de caer, sino que busquemos refugio en el único pilar que permanece intacto. La visión cambió de escenario y Santa Brígida fue llevada del palacio en ruinas a una sala de justicia que no tenía paredes físicas, sino que estaba delimitada por la luz y la verdad, y allí presenció un diálogo que define el destino de nuestra generación, un intercambio entre la madre y el hijo que nos revela que el tiempo de la paciencia tiene un límite matemático. La Virgen María no estaba allí pidiendo favores sentimentales, sino presentando argumentos legales a favor de la humanidad, y decía: «Hijo mío, mira a tu viña, mira que todavía hay racimos de uvas que pueden madurar si les das un poco más de sol. Mira que hay almas que están confundidas no por maldad sino por ignorancia, porque sus pastores no les enseñaron el camino.
y estas palabras resonaban con una dulzura que parecía detener el movimiento de los astros intentando ganar una prórroga más para un mundo que se burla de lo sagrado. Pero la respuesta del juez supremo no fue de complacencia, sino de una realidad médica y quirúrgica que nos debe hacer temblar. El Señor le respondió: «Madre mía, mi justicia es tan perfecta como mi misericordia, y el tiempo que pides ya se ha dado una y otra vez. He enviado advertencias suaves y las han llamado casualidades. He enviado profetas y los han ignorado. He permitido pequeñas tribulaciones para que despierten, y solo se han endurecido más. La viña ya no tiene solo hierba mala, sino que la raíz misma está enferma, y si no intervengo con fuerza, incluso las uvas buenas que mencionas terminarán pudriéndose por contagio». Y fue aquí donde el Señor utilizó una imagen que Brígida describió con terror y precisión, la imagen del arado. El Señor explicó que cuando la tierra está demasiado dura y llena de espinos, ya no sirve la lluvia suave ni el trabajo manual delicado. Lo único que sirve es pasar el arado de hierro, un instrumento pesado y afilado, que rompe la costra de la tierra, la voltea completamente y arranca las raíces viejas desde lo profundo. Brígida entendió que este arado profético simboliza eventos futuros que sacudirán las estructuras de seguridad del mundo moderno. No se trata solo de crisis económicas o conflictos regionales habituales, sino de un evento o una serie de eventos que harán que la humanidad se sienta desamparada, sin tecnología y sin gobierno, dándose cuenta de golpe de su propia fragilidad. El propósito de este arado no es aniquilar la tierra, sino prepararla para una nueva siembra, pero el proceso de roturación será traumático para quienes hayan puesto su confianza en el dinero o en el poder humano. Si sientes que el mundo actual se ha vuelto un lugar hostil para la fe y te preocupa el futuro de los tuyos, haz una pequeña pausa ahora mismo y escribe en los comentarios la frase: «Protege mi hogar, Señor». Al hacerlo, estás levantando un muro espiritual alrededor de tu familia y uniéndote a miles de personas que buscan refugio en la tormenta. Hazlo ahora, y continuemos. La visión se profundizó, y Brígida vio la actitud de las personas justo antes de que este arado tocara la tierra. Vio algo que llamó la falsa paz de los impíos. Observó nuestras ciudades llenas de luces y de ruido, donde la gente corría de un lado a otro, obsesionada con el placer y la ganancia, convencida de que el mañana sería igual al hoy. Vio a hombres y mujeres diciendo con arrogancia: «Dios es amor y no castiga, Dios no se mete en nuestros asuntos, podemos vivir como queramos», y esta presunción de seguridad era lo que más ofendía al cielo. El Señor le dijo a Brígida: «Mira cómo viven como si la muerte no existiera, planean para 10 años y no tienen asegurada ni la próxima hora. Se han fabricado un Dios a su medida, un ídolo mudo que aprueba sus pecados, y ese ídolo no los podrá salvar cuando la tierra empiece a temblar bajo sus pies». Lo más inquietante de esta parte de la revelación fue ver la retirada silenciosa de la gracia. Brígida notó que antes de que llegara la gran purificación, sucedía algo invisible pero terrible. La luz de la inteligencia espiritual se apagaba en las mentes de los líderes mundiales. Vio gobernantes tomando decisiones absurdas, vio leyes que iban contra la naturaleza misma del ser humano, y vio una confusión generalizada donde lo blanco se llamaba negro y lo malo se llamaba bueno. El Señor le explicó que este oscurecimiento de la razón es el primer castigo. Cuando el hombre rechaza obstinadamente la verdad, Dios permite que su mente se nuble y que él mismo camine hacia el precipicio, creyendo que va hacia la cumbre. Esta ceguera colectiva es la señal inequívoca de que el arado está a punto de bajar. Brígida lloraba al ver esto, preguntando si no había escapatoria, y el Señor le mostró un grupo pequeño, muy pequeño en comparación con la masa que brillaba como luciérnagas en una noche cerrada. Eran aquellos que en medio del ruido mantenían la fe sencilla, que rezaban el rosario en sus casas y que no se dejaban arrastrar por las modas ideológicas del momento. El Señor señaló a este pequeño remanente y dijo: «Por estos pocos el mundo se sostiene. Por sus oraciones detengo mi brazo un día más. Pero diles que se preparen, no construyendo búnkeres de cemento,
sino fortaleciendo su alma, porque la prueba que viene no será para el cuerpo, sino para el espíritu. Muchos caerán no por hambre física, sino por desesperación al ver que sus ídolos de barro se desmoronan. La profecía también tocó un punto muy sensible sobre el clero y los hombres de iglesia. Brígida vio que en esos tiempos futuros habría una división interna dolorosa, no una guerra con espadas, sino una guerra de doctrinas. Vio sacerdotes contra sacerdotes y cardenales contra cardenales, tal como se ha advertido en otras apariciones marianas, y vio que los fieles estarían desorientados corriendo de un lado a otro, buscando la verdad clara. El Señor le advirtió que en esos días la responsabilidad personal sería inmensa. Ya no bastará conseguir a la multitud porque la multitud podría ir hacia el barranco. Cada persona tendrá que custodiar la fe en su propio corazón, como quien custodia una vela encendida en medio de un huracán, protegiéndola con las manos para que el viento del error no la apague. En medio de esta descripción severa, hubo un detalle que a menudo se pasa por alto, pero que es fundamental. Brígida vio que el demonio en esos tiempos finales se le daría un poder temporal extraordinario, una especie de hora de libertad para probar a la humanidad como el oro se prueba en el fuego. Pero vio también que este poder tenía un límite estricto. El maligno no podía tocar la voluntad libre de nadie. Podía engañar, seducir, asustar y rodear, pero no podía forzar la puerta del alma si ésta no se abría desde adentro. Esto significa que a pesar del caos exterior, la libertad interior del ser humano permanecerá intacta y será en ese santuario íntimo donde cada uno decidirá su destino final, aceptar el arado de la corrección divina con humildad o rebelarse con odio y perecer en la obstinación. Y después de que el estruendo del arado cesó y el polvo de las viejas estructuras se asentó, Santa Brígida vio un silencio nuevo cubrir la tierra. No el silencio de la muerte, sino el silencio de una mañana limpia, después de una tormenta feroz. Y vio que el paisaje había cambiado radicalmente, pues aquellas torres de soberbia que parecían intocables habían desaparecido, y aquellos pozos de hipocresía habían sido rellenados con tierra firme, y lo que quedaba era un mundo más simple, más pobre en apariencia material, pero infinitamente más rico en espíritu. El Señor le mostró que aquellos que sobrevivieron a la gran purificación no eran los más fuertes físicamente, ni los que tenían más armas guardadas, sino aquellos que tenían la conciencia tranquila y que habían sabido doblar las rodillas cuando el viento sopló fuerte. Vio a estas personas saliendo de sus refugios no con miedo, sino con una gratitud inmensa, mirando el sol como si lo vieran por primera vez y reconociendo que cada día de vida es un regalo inmerecido y no un derecho adquirido. En esta nueva etapa de la historia que Brígida vislumbró, la humanidad ya no corría detrás del viento persiguiendo modas vacías o acumulando riquezas que se oxidan, sino que volvía a valorar lo esencial, el trabajo de la tierra, el amor de la familia y sobre todo la presencia de Dios en medio de ellos. Vio que la iglesia, que antes parecía un palacio en ruinas, ahora estaba siendo reconstruida, pero no con piedras de oro y mármol frío, sino con piedras vivas, es decir, con corazones ardientes de fe, y aunque era numéricamente más pequeña, era mucho más luminosa y potente, pues ya no había lugar para la tibieza ni para la doble vida. Los pastores que quedaban olían a oveja y no a perfume de príncipes, y los altares volvían a ser lugares de sacrificio, y no escenarios de espectáculo. Y el Señor le dijo con una sonrisa que iluminó la visión: «Mira, hija mía, ahora mi casa es verdaderamente una casa de oración, y no una cueva de ladrones, pues el fuego ha consumido la paja, y solo ha dejado el oro puro». Pero la revelación no terminó con esta imagen idílica del futuro, sino con una vuelta brusca al presente, a nuestro ahora, que es el momento de la decisión. El Señor retiró la visión del futuro y miró fijamente a Brígida y a través de ella, a cada uno de nosotros que estamos escuchando esto hoy, y le dijo con una gravedad que no admite distracciones: todo esto que has visto puede ser mitigado, puede ser suavizado, o puede ser precipitado. La profecía no es un destino fatal escrito en piedra, sino una advertencia de lo que sucederá si el hombre sigue caminando hacia el abismo.
Nos reveló que el futuro no está cerrado, sino que es plástico y responde a nuestras acciones de hoy. Cada vez que una persona rechaza el odio, cada vez que un padre enseña a rezar a su hijo, y cada vez que alguien elige la verdad sobre la conveniencia, el peso del arado se hace más ligero y la oscuridad retrocede un paso. Brígida entendió entonces que el verdadero apocalipsis no es una guerra de naciones, sino la guerra que ocurre dentro de cada pecho humano entre la luz y la sombra. Comprendió que estamos viviendo en el tiempo de la misericordia extendida, un tiempo extra, que se nos ha regalado no para seguir durmiendo, sino para despertar y prepararnos. La visión del arado y de la purificación no tiene el objetivo de paralizarnos de terror, sino de sacudirnos la modorra espiritual, para que no seamos sorprendidos como las vírgenes necias de la parábola que se quedaron sin aceite cuando llegó el esposo. El mensaje final es claro: no busques fechas en el calendario ni intentes adivinar el año exacto del cambio, pues eso es curiosidad vana. Busca más bien tener tu cuenta saldada cada noche y tu conciencia limpia cada mañana, porque para quien vive en amistad con Dios, el fin del mundo, o el fin de su propia vida, no es una tragedia, sino el comienzo de la verdadera historia. La visión se desvaneció lentamente, dejando a Santa Brígida en su celda fría, pero con el corazón ardiendo, y ahora esa misma brasa ha sido puesta en tus manos a través de este relato. Ya conoces lo que se vio, ya conoces el diagnóstico de la enfermedad del mundo y el remedio doloroso pero necesario que se aplicará. La pregunta que queda flotando en el aire no es ¿qué hará Dios con nosotros?, sino ¿qué harás tú con esta información? ¿Seguirás construyendo sobre la arena movediza de un mundo que se agrieta? ¿O empezarás hoy mismo a buscar la roca firme que nada ni nadie puede destruir? La profecía está sobre la mesa, las cartas están echadas, y el reloj sigue avanzando implacable, pero la última palabra sobre el destino de tu propia alma todavía la tienes tú.